que tenga la oportunidad de predicar, voy entonces a estarles hablando sobre el tema de Israel. Israel en la profecía. ¿Qué papel juega Israel en el pentagrama profético? ¿Qué tan vital es esta nación tan pequeñita del mundo para nosotros? Hoy comenzamos hablando, el tema general será el reloj. Israel, el reloj profético de Dios. Y luego seguiremos con las señales que Dios ha estado dando a través de todas las edades y continuamos un poquito con este tema. Cierre sus ojos y quiero que hagamos una oración, ¿sí? Nuestro Padre y Dios, bendecimos tu precioso nombre esta mañana. Un domingo bello, en algunas áreas tormentoso anoche, lluvias y más cosas, pero hoy tenemos un domingo lindo, despejado, bello, y estamos sobre todo en el mejor lugar, en tu casa de oración. Y me alegro por este pueblo, como decía el rey David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gracias por este pueblo. Gracias por estos hijos tuyos. Gracias por los que se quedaron en casa y por alguna razón no pudieron llegar. Que los abrace tu misericordia y los bendiga este día. Que sean causas justificadas de su ausencia. Porque un cristiano fiel y verdadero tiene compromisos inalienables, compromisos irrevocables, compromisos fieles de venir a tu casa para cantarte, para orar a ti, para bendecir tu nombre y para estar en contacto con tu poderosa palabra. Danos tu bendición, aún aquellos que nos vean por internet, tu divina gracia los favorezca y los bendiga, y esta palabra sea de bendición para nosotros y para ellos también. Dios bueno, en el nombre de Jesucristo, danos tu bendición. Amén. Amén. ¿Dicen amén, hermanos? Pueden sentarse, ¿sí? A medida que vamos caminando en la disertación de hoy, en el tema de hoy, en el mensaje de hoy, vamos a ir considerando algunas escrituras interesantes. Entonces, a lo mejor va a ser bueno que ustedes tengan una poquita de luz, ¿verdad? ¿Dónde está Luciano? Por ahí alguien, Estercita. Ahí está Luciano, la lucecita más tenue y que no afecte la transmisión, porque dicen que de repente afecta un poquito la transmisión que sale a internet. Y a mí me interesa mucho allá, fuera del santuario, pero me interesa más ustedes que hicieron el esfuerzo de venir y están aquí. Y merecen de verdad un fuerte aplauso y una bendición de Dios, porque todos los días hay que esforzarnos para servir a Dios y bendecirlo. Estamos viviendo tiempos cruciales, tiempos protagónicos, tiempos proféticos. Quiera Dios que vayamos entendiendo este aspecto. Comenzamos entonces a hablarles en esta mañana este tema interesante. Y tenía algunas fotografías, pero como yo tengo problemas con la tecnología, quería que usted viera algunas panorámicas de Israel. No sé si se puede, David, por ahí, o los expertos, si buscan ahí por Google y le ponen las mejores fotografías de Israel y me los pasan aquí, sería bueno. Israel es la ciudad de Dios. Israel es el país que Dios ha amado y del cual fluyen todas las bendiciones para el mundo. Sin menospreciar la nacionalidad de cada quien, Israel es el corazón del mundo y de ahí viene la luz del mundo. Y mire, entonces vamos a hablar acerca de esto y si pasan algunas tomas, pues usted las va a ver por ahí. Y si no lo pueden hacer, no se preocupe, el tema va a seguir y luego los veremos, ¿sí? Tenemos entonces
el reloj profético de Dios. ¿De qué les voy a hablar, hermanos? Fíjese que estas dos filas no las oí, hermano. ¿Dijeron algo? Nomás oí aquella fila. A ver, estas dos. No almorzaron nada, ¿verdad? Un huevito, unos tacos, alguna. A ver, hermano, ¿ustedes sí almorzaron o no? ¿De qué vamos a hablar? Almuercen, hermanos. O sea, a no ser que estén ayunando, ¿verdad? Pero almuercen, por favor. Miren, estos hermanos todos tomaron café, por lo menos con galletas o alguna cosa así, ¿verdad? Y algunos nos venimos con un licuado. Mi esposa dice que hay un licuado mágico que vale más que 10 comidas y me da mi surbita, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la historia de hoy, ¿eh? Tenemos el tema del reloj profético de Dios. No hay una ciudad en la tierra, hermano. No hay una ciudad en la tierra como Jerusalén. Ya había dicho que de repente pasan tomas, pero si las pasan, qué bueno. Hemos estado algunas veces en Jerusalén, la ciudad de Dios. Y de verdad, fascinante el huerto del Getsemaní, la tumba vacía, el mar muerto, Masada, el mar de Galilea, todo aquello es fantástico, fenomenal. Estamos organizando un viaje para fines de octubre o principios de noviembre, y como octubre está muy ocupado, a lo mejor dicen los de las agencias de viajes que sería hasta noviembre. 13 días de estar en la tierra de Israel, lo más bello del mundo. Hemos estado en Caná de Galilea, donde Jesús hizo su primer milagro. Hemos casado parejas allí en Caná de Galilea. Hemos estado en el Jordán y hemos bautizado a mucha gente también en el río donde el Señor Jesucristo fue bautizado. Y siempre Israel es un tema de todos los días. Por eso es el reloj profético de Dios. No hay una ciudad en la tierra como Jerusalén. La sola palabra de Jerusalén conmueve, nos atrae profundas emociones, memorias del pasado y esperanzas del futuro. En Jerusalén se escuchan tantas cosas. Usted va allá y ve cosas asombrosas, ve los muros del templo, el muro de los lamentos del templo antiguo que construyó Salomón con toda su gloria, cántico de los peregrinos, palacios. Jerusalén ha sido escenario de guerras, de conquistas y de anhelos religiosos profundamente grandes. Ahí se establecen religiones fundamentales como los judíos, el judaísmo, como los musulmanes, los árabes, como los cristianos también. Encontramos judíos orando en el muro de los lamentos por la paz de la ciudad santa, y Jerusalén realmente es donde el cielo y la tierra se juntan. Hay, hermanos míos, ciudades famosas por su extensión, o por su capacidad industrial, o por su manufactura, o por sus equipos deportivos, o por sus exclusivas ubicaciones. Llámese Roma, llámese París, llámese como se llame, no importa. Pero Jerusalén no es como ninguna de esas ciudades, ni ninguna sobre las ciudades sobre la faz de la tierra. Desde sus tempranos orígenes, Jerusalén, la historia es historia fascinante. Jerusalén es historia de guerras, historia de paz, de grandeza y de miseria, de esplendor y de proezas, de la sabiduría enorme de Salomón y de la sangre de los mártires fluyendo gota a gota, como gotas de rocío en primavera. Eso es Jerusalén, el hilo de oro que recorre la histórica trama sagrada de Jerusalén está empapada en sangre, de alguna manera dolorosa e indiscutible, del pueblo judío,
con su ciudad sagrada. Jerusalén es la ciudad sagrada del pueblo de Israel para cristianos, musulmanes y judíos. Pero Dios se la ha dado a los judíos. Aunque los musulmanes la pelean y aunque los cristianos la quisieran, Dios se la dio a los judíos. Veamos varias citas de la Biblia. Sí, acompáñenme, abra su Biblia, mire, le prendieron la lucecita y quiero que vayamos a Segunda de Crónicas capítulo 6. Vamos a hablar de Jerusalén y de Israel, por eso es importante meternos también en la palabra. Nada que no esté en la palabra tiene tanta importancia. Segunda de Crónicas capítulo número 6, ¿sí? Capítulo número 6, y vea conmigo versículo número 6 y 7. Jerusalén es el reloj profético de Dios. Y Dios, aunque los musulmanes la proclamen como de ellos y tengan ahí la mezquita de Omar, la mezquita del domo sobre la roca con aquel domo dorado y peleen ese territorio, Dios se lo dio a Israel. Se lo legó a Abraham y a toda su descendencia. Segunda de Crónicas, capítulo número 6, versos 6 y 7 dice: mas a Jerusalén, y eso lo dice Dios, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Dios eligió Jerusalén para que en esa bendita tierra esté su nombre. Dice, porque ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. No solo en siglos pasados, para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. En esta casa y en Jerusalén, la cual elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. No es algo que dice un profeta, que tiene un valor incalculable. No es algo que dice un predicador. Es algo que dice Dios y lo registra el eterno libro de la vida. Capítulo 7, verso 16. ¿Qué nos dice? 7:16, ahí mismo de Segunda de Crónicas se brinca al capítulo 7 y el verso 16, esto es lo que dice: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. El corazón es el centro de nuestras emociones. No porque Dios sea como usted, carne y hueso. Dios es espíritu infinito y eterno, en el cual todas las cosas tienen su manantial, sostenimiento y fin. Pero el centro de las emociones, dice Dios, ahí estará mi corazón para siempre. Vaya al capítulo 33. Estamos ahí todavía en Crónicas. Segunda de Crónicas. Si usted no puede ojar bien, échele salivita al dedo, hermano, y se mueve así de carrerita. Al cabo, pues es saliva suya, ¿verdad? Pues cuál problema. Capítulo 33. ¿Qué verso? ¿Les dije el verso o no? 7. Verso 7. Y pienso que usted debiera de marcar estas citas bíblicas. Y cuando quiera saber de Jerusalén, o hablar de Jerusalén, o recordar a Jerusalén, orar por Jerusalén, ahí están esas citas. 33:7. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Ahí está la cita. Sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre.
Mi hermano querido, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, terminó en el 45, con aquella famosa batalla de Normandía, el día C. Cuando terminó esa Segunda Guerra Mundial, los relatos de las atrocidades nazis sobre el pueblo judío de Europa comenzaron a llegar a todo el mundo. Se convirtieron como un diluvio. Alemania tenía una culpa innegable y enorme culpa. Pero pronto quedó claro que casi todas las naciones del mundo o naciones libres habían cometido pecados horrorosos de omisión o de comisión contra el pueblo de Israel. Porque no metieron las manos, porque no defendieron una nación, porque no detuvieron un genocidio espantoso donde Hitler mató a 5 millones de judíos. Dios le había dicho al pueblo que su rechazo a su Señor y a su Salvador Jesucristo traería aquellos dolores enormes y sufrimientos y persecuciones, y que serían esparcidos por todo el mundo. Pero que finalmente, como dice Ezequiel 37, finalmente el Espíritu de Jehová entraría sobre aquellos huesos secos y pondría carne en ellos, y tendones, y músculos, y nervios, y piel, y volvería a ser aquella nación grande de Dios. Y Dios puso gracia en Israel, y aquella historia de Ezequiel 37 que le dijo Dios al profeta: sopla, habla al Espíritu y dile: sopla de los 4 vientos sobre estos huesos y vivirán. Y dice que cada hueso se juntó con su hueso. Estos deditos tienen tres partecitas y cada uno de ellos se llama falange, un huesito y otro y otro, y otro y otro y otro. Huesos desparramados por todo el desierto. Y Dios le dijo: profetiza, hijo de hombre, y dile al Espíritu: ven y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y dice, mientras yo profetizaba Ezequiel 37, cada hueso se juntó con su hueso. El fémur con la tibia, el pie, riñones, hígado, páncreas, intestino, corazón, todo. Y eran puros cuerpos muertos, cadáveres. Y le vuelve a decir Dios al profeta Ezequiel: ¿vivirán estos muertos? Ay, Señor, la verdad que apenas tú lo sabes. Pues profetiza y dile al Espíritu Santo que venga sobre ellos y tendrán vida y vivirán. Y profetizó y vino el Espíritu de Jehová y fue un ejército en extremo. Dios cumplió aquella promesa con aquel pueblo de Israel que fue esparcido desde el año 70 después de Cristo, y luego en el año 135, con el encono y la malignidad de los romanos, dispersaron a Israel por todos los pueblos del mundo. Y durante 850 años esta nación fue una nación expátrida, sin patria, sin tierra, sin nada. Pero las promesas de Dios nunca caducan, porque Él nunca muere. Y cuando Él ha prometido una palabra, Él la va a cumplir. La Segunda Guerra terminó, el genocidio se acabó, los pueblos y las naciones del mundo fueron culpables de pecados de omisión y comisión, porque andan metiendo los dedos en Ucrania, y andan metiendo los soldados en Sudán, y andan por allá en Afganistán, y andan más allá y más acá por todos lados. Israel fue abandonado y dejado solo a expensas de las criminales ideas y perversiones del gobierno nazi de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Mi hermano, algunos países simplemente ignoraron la difícil situación de Israel. Otros
tomaron papeles más activos en la matanza de los judíos. Se había derramado tanta sangre para ensuciar las manos de casi todas las naciones del mundo. Las matanzas activas del pueblo judío cesó con la rendición de Hitler, del Tercer Reich, pero la mayoría de los judíos sobrevivientes ya no tenían hogares, ya no tenían tierra, ya no tenían patria a dónde regresar. Incluso si algunos tenían el intento de regresar a su tierra, un nuevo problema existía y reemplazaba el ataque nazi, porque ellos, muchos de ellos, no tenían a dónde ir. Era un pueblo desplazado de sus tierras. Estamos viendo la historia de Israel a través de los tiempos. A casi 2000 millas en Europa Occidental, otra crisis surgía. Se había estado gestando de tiempo atrás, porque en 1917 el gobierno inglés, el gobierno de Inglaterra, había emitido una declaración que se llamó la Declaración de Balfour. Una declaración pública en la que se anunciaba su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío. Israel sufrió una agresión salvaje en el año 70 después de Cristo. Y Cristo les dijo: vendrán días sobre ti en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, porque no conociste el día de tu visitación. Luego, en el año 135, otra vez en una revuelta judía, los romanos le emprendieron sobre Jerusalén, sobre Israel, y la mandaron a vagar por el mundo, siendo solamente un epitafio o un dicho o un eslogan extraño. En Palestina, en ese momento, la región estaba controlada por el Imperio Turco, por Turquía, por los otomanos. Era un califato musulmán que gobernaba gran parte de Oriente, no solamente de Israel, de Medio Oriente, al final de la Primera Guerra Mundial. Y solo una pequeña población vivían en Palestina, una pequeña población de judíos. Aunque Estados Unidos al principio, en la declaración de Balfour, apoyaban aquel proyecto, el presidente en ese tiempo de Estados Unidos era el señor Franklin D. Roosevelt. Él había asegurado a árabes, que eran los que estaban en Israel ya por 800 años en el territorio y querían quedarse ahí para siempre, y lo reclamaban como de ellos. Pero en esta declaración de Balfour, Inglaterra había determinado que el pueblo de Israel necesitaba un lugar, un pedazo de tierra donde vivir. Y entonces Franklin D. Roosevelt apoyaba aquella declaración de Balfour y había asegurado a árabes y a palestinos en el año de 1945 que Estados Unidos no iba a intervenir en buscar un terreno de ahí de Palestina para los judíos sin antes consultar a árabes y a los judíos también. Y aunque Gran Bretaña tenía un mandato colonial sobre Palestina, ese mandato de Balfour, estaba previsto que aquel proyecto expiraría en mayo de 1948. Y esa era la posición oficial de Gran Bretaña, y se habían modificado algunas cláusulas. Desde entonces algunos habían determinado: vamos a dividir el territorio israelí y la mitad es para los judíos y la mitad que sea para los árabes. Y entonces, cuando entró en acción esta determinación a través de la Organización de las Naciones Unidas, el 14 de mayo de 1945, Israel fue nombrado nación, un pequeño territorio.
El 12 de abril del 45, el presidente Theodore Roosevelt murió y en su lugar entró Harry Truman, y él nombró un grupo especial de expertos para Medio Oriente para investigar las opciones en la región, para incluir la posibilidad de un Estado árabe y un Estado palestino. Y están así divididos hasta entonces. En 1948, justamente el 14 de mayo, a las 4 de la tarde, en una famosa mesa de nogal y en una reunión de los ejecutivos del Estado de Israel, el gran general David Ben Gurión dio un golpe sobre aquella madera de nogal de aquel escritorio y declaró: hoy oficialmente nace el pueblo de Israel. 14 de mayo de 1948. Aquel mismo día, el gobierno norteamericano, aquel mismo día, felicitó a la nación de Israel y la reconoció como una nueva nación. ¿Y saben ustedes por qué, hermano? Porque Dios ha elegido a Israel sobre todas las naciones del mundo para poner en ella su corazón. Un gran escritor, el doctor John Hutzinger, que él es maestro de King's University, él dice esto, dice: al mostrar su voluntad de dar salvación y victoria a los israelitas, que son más pequeños y más débiles que todos sus enemigos, Dios nos da dos razones para creer que hará lo mismo con cualquier persona o nación que se atreva a declararlo a Él como su Señor y como su Dios. Y cuando usted y yo declaramos a Dios como Señor y como Dios, como nuestro Salvador, a Jesús como el Hijo de Dios y nuestro Rey, cuando lo hacemos, Dios está comprometido por su palabra a darnos su maravillosa bendición. A través de Israel, Dios mostraría su amor al mundo y traería salvación a toda la raza. Qué importancia histórica de raza y espiritual tiene esta gran nación de Israel, porque Dios había declarado que a través de Israel traía salvación a toda la raza humana. Qué importante es Israel. Qué importante. ¿Y Dios ama al mundo? Sí. Israel es su corazón, es su esencia, es su vida. Pero ¿ama a los mexicanos? Sí. ¿A los norteamericanos? Sí. ¿A los árabes? Sí. A todos. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ama a todo el mundo. Él determinó que Israel sería la salvación para toda la raza humana. En su gran plan para el mundo, Israel no era inconsecuente, era esencial. Y la Biblia demuestra este hecho de que Israel era esencial para hacer bendición a todas las naciones del mundo. Y mire, considere algunas de las grandes verdades sobre Israel que la Escritura nos muestra. Y el pueblo de Israel siempre lloraba, los judíos siempre lloraban y amaban a Israel. Y mire algunas declaraciones que ellos decían. Por ejemplo, mire lo que decía el rey David. Salmo 137. A ver, léalo conmigo. Salmo 137. Cuando ellos estaban cautivos en Babilonia, este canto refleja aquella historia del dolor del pueblo de Israel. Y mire lo que dice. Leemos desde el verso 1 hasta el versículo número 4, yo creo 5. Mire, Salmo 137, y debiera de marcarlo también y orar todos los días por Jerusalén. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún hablábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces de en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos, porque Israel ha sido siempre cantor.
Siempre ha tenido canciones de ellas, alabanza. ¿Se acuerda cuando cruzaron el Mar Rojo? María, la hermana de Moisés, salió con pandero y todas las mujeres de Israel, o un gran número, salieron con ella a danzar y a cantar. Echó a la mar al que perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Habían cruzado con victoria el Mar Rojo y ahora cantaban al Rey. Y siempre fueron cantoras. Y dice, y los que nos llevaron cautivos nos decían, cántenos, cántenos los cánticos de Sión. Y los que nos habían desolado pedían alegría diciendo, cantadme algunos de los cánticos de Sión. Y mire lo que ellos decían, verso 4 y 5. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraño? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Ese era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Con ese fervor de querer cantar a Dios. Cuando estaban esclavos y les decían cántenos, ellos tenían colgadas las arpas y las cítaras, las tenían colgadas en los sauces y decían, ¿cómo cantaremos a Jehová en tierra extraña? Mi hermano, fueron traídos para hacer una grande bendición. Dios quiso y Dios determinó. Así como lo hizo con Israel, pudo haberlo hecho con los mexicanos, con la tierra de los aztecas, o pudo haberlo hecho con los peruanos o con los argentinos. No, mejor con los argentinos, no, ¿verdad? No, con todos, con cualquiera. Pero Él escogió a Israel. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiera con su creación. Lo que Él quiera, porque la hizo y es de Él. Y usted es de Él y yo soy de Él. Mi hermano, mire cuántas cosas interesantes nosotros tenemos que nos demuestra la Escritura acerca de la bendición de Israel para nosotros. Número 1, fueron creados por Dios. Dios creó a los judíos y Dios creó el pueblo de Israel. Génesis 12, 1 al 3, ¿sí? Vamos al primer libro de la Biblia. Y yo creo que vamos a tener que ir más de carrerita, porque Génesis capítulo, ¿qué le dije? 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y en ti, qué lindo termina ese verso, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, mexicanos, americanos, peruanos, argentinos, rusos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mi hermano, la Biblia afirma repetidamente que Israel es la única nación creada por Dios, por Abraham. De Abraham creó, de ti haré una nación grande y te bendeciré y serás bendición. La Biblia nos afirma eso, es la única nación creada por Dios. Nunca ha habido otra nación formada por Dios mismo. De hecho, la existencia de Israel es un testimonio de la existencia de Dios. Han sobrevivido este bendito pueblo de Israel de tragedias tremendas. El 14 de mayo del 48, que lo hicieron nación, se enojaron los árabes y los libios y los de Irán, y todo el mundo árabe se enojó y se lanzaron contra Israel. Israel peleó 3 grandes batallas. 3 grandes batallas. Y se juntaron
135,000 soldados de todas las regiones árabes para venir sobre Israel, y lo hicieron en un día del Yom Kippur, en un día de fiesta en que los judíos están de fiesta y nadie está vigilando los radares ni nada de eso, pero Dios dio a un soldado israelita a ir a revisar un poquito los radares y descubrieron en la enorme masa de árabes que venían contra Israel y se movilizaron, y Dios le dio una victoria tan impresionante a Israel, porque es el pueblo de Dios y Dios está con él. Y querían 3 tremendas batallas. Algunos testificaban que Dios cumplió algunas profecías de la Biblia y hasta envió enormes avispas salvajes que picaran a aquellos ejércitos, a aquellos soldados extranjeros que venían para caer sobre Israel en un tiempo determinado. Dios es el Dios de Israel y con él tiene un pacto eterno. A ver, diga conmigo, pacto eterno. Repítalo, pacto, otra vez. Génesis 17. Estábamos en 12, vamos al 17 ahora. Mire lo que dice la Biblia. Estamos leyendo hoy mucha Biblia y seguiremos leyendo mucha Biblia porque es importante rubricar esto que estamos predicando. Dice 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Él dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Sabe cuántos somos aquí en Estados Unidos? Somos cerca de 400 millones de gente. Los chinos, 1.300 millones de gente. Los hindúes más prolíficos, 1.400 millones de gente. Israel no llega a 10 millones de judíos ahí en tierra de Palestina. Habrá muchos más por fuera, pero los que lograron regresar y radicarse y todo ahí, no llega a 10 millones de judíos. Y Estados Unidos tiene casi 400 millones de gente. Haré de ti una nación. Verso 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, entre tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, significa por pacto eterno, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. A ti y a todas las familias que saldrán de ti les daré la tierra en que tú moras. ¿Qué más nos dice? Toda la tierra de Canaán es heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, entre tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será para señal de pacto entre mí y vosotros. Dios le dio a Israel esa tierra y hizo un pacto eterno de ser su Dios para siempre. Si Dios, mi hermano, hizo un pacto eterno con su pueblo Israel y es eterno, eso significa que sigue vigente hasta el día de hoy, 2023. ¿O no, hermano? Claro que sí. Sí, significa que es vigente hasta el día de hoy. Alguien podría preguntarse, cuando Dios usa la palabra Israel,
¿qué significa? ¿Significa la tierra o significa el pueblo? Y yo le diría lo que la Biblia dice, significa la tierra y significa el pueblo, la gente. Dios hizo un pacto con ellos y darles aquella tierra exacta. La salvación viene solo a través del sacrificio de Jesús. Una persona judía no puede ser salva eternamente sin recibir a Jesús. Aunque sea judía, tiene privilegios y bendiciones de nacionalidad y de tierra y de herencia y genética, pero para llegar al cielo solo hay un camino y se llama Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¡Qué bendición grande! Jesucristo, el más grande de los judíos, con nosotros. Pero los judíos son especiales para Dios por causa del pacto. Todos debemos recordar que Dios hizo promesas a Abraham relacionadas con los judíos y aún están vigentes hasta el día de hoy. En 12:3 dijo algo importante: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Bendeciré al que te bendiga y al que te maldiga lo voy a maldecir. Por eso es bueno que cada mañana que se levanta usted diga: Señor, bendice a Israel, bendice a Palestina, bendice Jerusalén, bendice a todo tu amado pueblo, porque de él tenemos tantas bendiciones. Todos los judíos son especiales para Dios por causa del pacto. Y todos debemos recordar que Dios hizo una promesa a Abraham relacionada con los judíos y está vigente hasta el día de hoy. El que te bendiga, yo lo voy a bendecir, y el que te maldiga, lo voy a maldecir. Y para demostrar la realidad de esa promesa, nunca hubo una potencia mundial que persiguiera a los judíos y siguiera siendo grande. ¿Dónde están los asirios? Llegaron en el año 835 a.C. y conquistaron las 10 tribus de Israel. ¿Dónde están los babilonios? Llegaron en el 606 antes de Cristo y conquistaron Jerusalén y se llevaron cautivos a Babilonia, a Ananías, Misael y Azarías, al profeta Daniel, y a mucha gente. También se llevaron a todos aquellos varones como Nehemías, como Esdras. ¿Dónde está Babilonia? Y después llegó Media y Persia. ¿Dónde están? En el año 331. Luego llegó en el año 168 antes de Cristo, en la batalla de Pina, los romanos que le ganaron a los griegos y se hicieron señores del mundo hasta el año 476 después de Cristo. ¿Dónde está Roma? ¿Dónde está ese imperio? Nadie, por más potencia mundial que haya sido, que avasalló a Israel, ha seguido siendo grande. Quien quiera que ellos sean, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, Turquía, quien sea, están solamente restos de su grandeza. Pero Israel ahí está como una nación vigente, una nación próspera, una nación bendecida, una nación gloriosa, porque hay bendiciones de Dios. ¿Qué más dio Dios? Nos dio Dios a través de Jerusalén, de Israel, la bendición a todas las naciones. Dice la Biblia: por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Donde quiera que estén, seremos benditos por medio de él. Génesis 12:3. Dios no solo prometió bendición, sino que también prometió que su pueblo Israel bendeciría a otros. La promesa de Dios se ha cumplido muchas veces, ya que el pueblo judío ha bendecido al mundo más que cualquier otra nación. ¿Y puede ser real, mi hermano, esta afirmación? Claro que sí. Mire rápidamente para ir cerrando el tema. 3 bendiciones o 3 regalos que el pueblo de Israel le ha dado al mundo. Mírelos. Número 1. Primero, el pueblo judío, el pueblo de Israel le dio al mundo al hombre más importante del mundo. En toda la historia humana. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Jesús de Nazaret, es judío. Israel entregó a Jesús para
todo el mundo. Para ser una bendición estamos acá en este extremo del mundo, salvos, sanos, bendecidos, cantando y alabando a Dios, porque creímos en el Hijo de Israel, en el Hijo de Dios, en el Hijo de Palestina, llamado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Jesús, el gran judío que el pueblo de Israel le dio al mundo, ha venido a ser salvación para nosotros. Aunque haya muchos antijudíos y haya muchos antisemitas, en realidad no creo que pueda haber un cristiano antijudío, un cristiano antisemita. Ahora, ¿se imagina usted, por ejemplo, a Hitler cuando esté ante el juicio final? Apocalipsis capítulo 20, del verso 8 en adelante, que habla acerca del juicio final. Dice, y los cielos desaparecieron. Y había una inmensidad enorme y la multitud era increíble. Dice, y los libros fueron abiertos. Fueron viéndose los nombres. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, que la Biblia le llama la muerte segunda. Imagínese a Hitler, que mató a 6 millones de judíos, enfrentarse a un judío como el juez. ¿Por qué fuiste tan infame, tan cruel, tan perverso, tan malo? ¿Cuántos convirtieron en jabón? ¿Cuántos convirtieron sus huesos en ojales? ¿Cuántos hicieron experimentos terribles con los judíos en los campos de concentración nazis? Pero un judío llamado Jesús de Nazaret vino a ser el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de mi vida, y debe de ser el Señor de su vida también. Amén. Dale un aplauso a Jesús. ¡A Jesús! Segunda cosa, nos dio el pueblo de Israel, también este pueblo judío nos regaló el libro de más grande importancia en el mundo. El libro de la historia del mundo. ¿Qué libro nos cuenta la historia del mundo? Hermano, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el principio creó Dios. No había nada. Nada había. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y se movía la oscuridad sobre la faz del abismo, y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y así, toda la creación de 6 días lo menciona ahí. Hebreos 11 dice, por la fe entendemos haber sido creado el universo, de manera que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Y cuando leemos Colosenses 1:16, dice, Él es el primogénito de toda la creación, porque por Él fueron creadas, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, tronos o dominio, principados o potestades, todo fue creado por medio de Jesús y para Él. ¿Ha leído Juan 1:1? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ese es Jesús, el Hijo de Dios. Nos regaló el más grande y más importante libro de la historia, la Biblia. El pueblo judío escribió cada palabra de ella. Este libro es 100% judío. Nos ha dado la luz con la que podemos vivir nuestras vidas y conocer la intención de Dios para cada uno de nosotros. Que todos los pensamientos que Dios tiene para usted y para mí, dice la Biblia, son pensamientos de bien y no de mal. Si abre su corazón, pensamientos de bien y no de mal. Tercer regalo, le dio el pueblo judío a todo el mundo la organización más importante del mundo, llamada la iglesia. Aquel fabuloso día de Pentecostés, en el aposento alto descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia. El 100% de los que recibieron el Espíritu Santo eran judíos. El 100% de las personas de la audiencia en el primer sermón cristiano, se convirtieron 5,000 y luego después otros 3,000,
eran judíos. Por gracia de ellos y gracia de Dios, nosotros somos lo que somos. Nosotros los judíos fuimos invitados a la iglesia por los primeros creyentes judíos que recibieron el llamado del Espíritu Santo para compartir el mensaje redentor de Dios. El hombre más importante, el libro más importante, la organización más importante viene del pueblo de Israel, viene de Dios. El hombre más importante, Jesús, el libro más importante de la Biblia, la organización más importante, la iglesia, y todo viene por medio de Jesús. El Padre Celestial nos dio esta bendición tan grande. Mi hermano, tantas cosas que tenemos en esta historia singular. ¿Qué hacer sobre la nación de Israel para terminar? Número 1, bendiga al pueblo de Dios. Bendecir a Israel. El Salmo 137 dice: pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar, si no me acordare de ti, Jerusalén, tierra amada de Dios, y yo te bendijere. Bendeciré a los que te bendigan. Hay gente que bendijo a Dios. Sí, usted puede leer despacito la historia del capítulo del capítulo número 10 del libro de los Hechos. Léalo tantito conmigo, al cabo ya estoy terminando. Nomás media hora me falta, pero no, ya vamos a terminar. Capítulo número 10. ¿Qué le parece? Capítulo 10 del libro de los Hechos. Dios va a bendecir, sin importar su nacionalidad, Dios lo va a bendecir. Si usted bendice a Israel, si usted ama a Dios, si usted ora a Dios. Mire lo que dice 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio y era centurión de la compañía llamada la italiana. Un centurión tenía 100 soldados. Era un centurión romano. Verso 2. Y era temeroso y piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un centurión romano, piadoso, justo, bueno, generoso, servidor. Y Dios le mandó un ángel un día que él estaba orando. Y dice el verso 3, dice: y vio claramente en una visión, como a la hora 9, que un ángel de Dios entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio, he mirado fijamente. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. ¿Sus oraciones Dios las oye? Sí, donde quiera que usted las haga, Dios las oye. Dios mira sus ofrendas, lo poquito, lo mucho que dé. Dios mira lo que usted hace. Y él, mirando fijamente, quedó atemorizado y le dijo: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Dios bendice la gente que bendice a Israel. Era un hombre de buen testimonio. Usted lee capítulo 7 del 1 al 10, no lo vamos a leer. Lucas 7 del 1 al 10, y habla la Biblia acerca de un hombre que era bueno y generoso y hacía muchas limosnas y le había construido sinagoga a los judíos, aunque él no era judío. Y Dios fue para resolverle sus necesidades, porque Dios es bueno. Vinieron a Jesús y le rogaron, le dijeron: es digno porque ama nuestra nación y ha construido una sinagoga y todo. Y dijo el Señor: yo voy. Y le hizo un milagro a aquel hombre. El Salmo 122 verso 6, ¿cómo dice? A ver, abra su Biblia y léalo. Al cabo, como le dije ahorita, ya estoy terminando. 122. Tengo algunos poquitos minutos, pero ya estoy casi en el final del final. 122. ¿Cómo nos dice el versículo número 6? ¿Lo tiene? Pedid que
Pedid por la paz de Jerusalén. Si hay un pueblo que está bajo constantes agresiones, hay un pastor allá en Israel que no le han querido rentar ningún lugar especial para que haga cultos, porque todos los judíos que son como el estilo de Jesús, muchos de ellos son radicales y a los cristianos no los quieren. Él está haciendo los cultos en un búnker, en un lugar bajo tierra, contra explosiones y misiles, todo eso. Allí hace los cultos. Y dice, hermano, a veces suenan las alarmas. Y aunque Jerusalén, que es Israel, que es un país muy avanzado, tiene una especie de, ¿qué le diré? Un domo electromagnético que cubre todo el territorio para detectar cualquier misil que venga de cualquier parte y detonarlo arriba, que no llegue a la tierra y haga daño. Pero suenan las alarmas y dijo, hermano, tenemos que ir corriendo rapidito y meternos a la guarda aquella, a aquel búnker, meternos al búnker y protegernos, porque hay un constante conflicto entre ellos. Pues Salmo 122, que dice el verso 6: pedid por la paz de Jerusalén. Oremos que Dios le dé paz, que Dios proteja al pueblo de Dios. Dice, y sean prosperados los que te aman. Mi hermano del alma, el pueblo judío nos dio la palabra escrita de Dios. El pueblo judío nos dio a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. El pueblo judío nos dio a los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Abdías, Jonás, todos aquellos. El pueblo judío nos dio la primer familia judía, José, María y el niño Jesús. Y el pueblo judío nos dio al gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Y mire, póngase de pie, pero lea conmigo San Juan capítulo 4. Póngase de pie, ya voy a terminar, para no decirle tantas veces que ya voy a terminar. Yo confío que los que estén allá, un sobrino me decía hace poquito, tío, cuando está predicando nomás lo oímos cuando grita. Por eso estoy gritando, hermana. San Juan 4, ¿lo hallaron? 22. ¿De dónde viene la salvación, hermano? ¿De dónde? De los judíos. ¿Cómo dice? Verso 22. ¿Vosotros adoráis? 4:22 de Juan. ¿Sí lo tienen, hermanos? ¿Vosotros adoráis lo que no sabes? Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. ¿De dónde nos llegó la salvación? ¿De dónde nos llegó la Biblia? ¿De dónde nos llegó el Salvador? De los judíos. Una última cita. Libro de Efesios, capítulo número 2, versos 12, 13 y 14. Efesios 2. Luego yo quiero invitarle a que haga algo que a lo mejor hace mucho que no hace. Que haga algo raro que hace mucho que no hace. Efesios capítulo, ¿qué le dije? Capítulo 2, versos 12, 13 y 14. Mire lo que nos dice. En aquel tiempo, y Pablo era apóstol de los gentiles y estaba hablando a los que no eran judíos, y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué, hermano? Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, judíos y mexicanos, judíos y americanos, judíos y brasileños, antes estabais sin Dios, porque, ¿cómo dice ahí? Estabais lejos, el verso 13, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Judíos y gentiles que creemos en Jesús, ahora somos uno. ¿Quieres sanidad
para tu cuerpo? ¿Quieres libertad para las crisis que te afectan? ¿Quieres una economía más bendecida, más amplia? No te alcanza, no te rinde. Tienes que hacer esto: orar por Jerusalén. Sean prosperados los que oran por Jerusalén. Yo quisiera invitarle a hacer algo que no hacemos desde hace mucho. Que usted tenga el valor de venir aquí al altar y decirle: Señor, yo quiero que bendigas a Israel. Tiene conflictos, luchas, crisis. ¿Sabe qué hizo el presidente Donald Trump? Movió la embajada norteamericana que estaba en Tel Aviv, la movió a Jerusalén, porque Jerusalén es llamada a ser la capital del mundo. Y hay muchos que han peleado contra ella. Y mire lo que dice Zacarías, léalo conmigo, última cita, se lo prometo, última. Y cuando hago una promesa casi no la cumplo, pero lo voy a cumplir. Esta es la última. ¿Qué le dije yo? Zacarías es casi el último libro de la Biblia. Zacarías es el penúltimo. Y mire lo que Dios va a hacer con Israel. Porque hay muchos que van a pelear contra Israel y van a venir contra él. Les encanta la economía boyante de Israel. Les encanta las monedas, les encanta el oro, el sodio, todo lo que tiene el Mar Muerto y todas las riquezas de Israel. Y muchos países, dice la Biblia, que van a ser como traídos con garfios de acero en su nariz a la tierra de Israel por la ambición y la codicia de los bienes de este pueblo. Mire lo que dice. ¿Qué dice Dios que va a hacer con Israel? Zacarías 12, versículo 2. 12:2. El 2 y el 3. 12:2 de Zacarías y el verso 3. Mire lo que dice y márquelo en su Biblia. He aquí, yo pongo a Jerusalén como copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Es lo que va a hacer Dios con Israel, su pueblo amado. Verso 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Sigue siendo la codicia del mundo y por alguna razón perseguida por el mundo, pero el Dios de gloria quiso bendecir al mundo por medio de ella. ¿Quiere venir conmigo? Acérquese. Yo quiero que venga aquí y ore conmigo. Y si usted tiene una necesidad, no ore por ella. Ya Dios sabe cuál.